Muy buenas tardes para todos los participantes que se empiezan a conectar. Como siempre, dándoles las gracias por sacar este tiempo para compartir con nosotros Medical Laser Latinoamérica, nuestro cuarto webinar de este ciclo de conferencias virtuales. Los que ya han estado con nosotros saben que damos unos 5 minutos para que termine de llenarse el cupo disponible de la sala virtual, que son 100 participantes. En el momento en que se completen, si ustedes conocen a alguien o le enviaron el link a alguna persona que no alcanza a ingresar a Zoom, pueden enviarles el link de nuestro fanpage, Medical Laser Latinoamérica, ya que vamos a estar transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook. Les agradezco a las personas que ya están con nosotros y nos pueden enviar un mensaje con el número 1 si están escuchando y están viendo la presentación con claridad. Doctora Diana, gracias. Doctor Francisco, doctor José Luis, doctora Joana, doctor José. Perfecto, muchas gracias. Todo esto es para, antes de empezar, asegurarnos que la conexión está muy bien. Muchas gracias. Recuerden que en el panel de Zoom ustedes van a encontrar una opción de preguntas y respuestas donde a medida de la conferencia virtual pueden ir haciendo las preguntas, pueden ir formulándolas, escribiéndolas para que el doctor las pueda ir resolviendo a medida que va transcurriendo la charla. Si alguien quiere hacer alguna intervención con audio, con muchísimo gusto me puede indicar, yo le doy prelación para que abra su micrófono y pueda formular la pregunta y esto sea un poco más dinámico, que eso es lo que pretendemos con estas charlas. Entonces ya completamos la participación. En este momento vamos a empezar a transmitir en Facebook. Y sin más preámbulo, doctor Carlos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido y es todo suyo el webinar. Buenas tardes, Nelson. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias a la invitación que hoy me hace MedLaser Latinoamérica para compartir un poco sobre lo que ha sido mi experiencia con el uso del láser y su efecto antimicrobiano en endodoncia. Hemos tenido 2 semanas de intenso aprendizaje sobre el uso del láser en diferentes áreas de la odontología. Tuvimos recientemente al doctor Edgar Salas hablando de cirugía y ozointegración, a la doctora Margie hablando de ortodoncia y ayer al doctor Ibarra también hablándonos de ortodoncia. Y hoy, como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Me corresponde hoy estar con ustedes un rato conversando sobre el efecto antibacteriano del láser en endodoncia. Para los que no me conocen, yo soy odontólogo endodoncista de la Universidad Javeriana, graduado hace más de 20 años, práctica endodóntica limitada únicamente a la endodoncia. Soy docente de diferentes universidades, hice un mastership en láser y actualmente hago parte del equipo de investigación y del centro de investigación de la Universidad Rafael Núñez para el manejo del láser en odontología. Y desde allá hemos venido trabajando ya hace más de 3 años con el láser, enfocado a diferentes áreas y hemos realizado diferentes investigaciones. De igual manera, también soy docente de la Universidad de Cartagena del posgrado de endodoncia y también allá hemos implementado investigaciones con el uso del láser. De igual manera, soy miembro de la Asociación Colombiana de Endodoncia
y soy el presidente actual de la Asociación de Endodoncistas de Bolívar. Sin más preámbulos, pues vámonos a hablar de lo que hoy nos ha traído aquí a este aula virtual. Si bien es cierto, todos sabemos que el principal objetivo del tratamiento endodóntico es evitar pues, que se forme una patología periapical, o si ya está formada, pues conseguir que ésta desaparezca. Pero en busca de ese objetivo, solemos encontrarnos ante muchas dificultades. Y esas dificultades hacen que nuestro tratamiento sea un poco más complejo de lo que usualmente cree la gente que es. Dentro de esas dificultades que nos encontramos en la endodoncia, tenemos, por ejemplo, la anatomía radicular, las complejidades anatómicas, la dirección de las curvaturas, los radios de esas curvaturas, los ángulos, la distribución anatómica del sistema de conductos radiculares. No es un conducto único, ojalá fuera un conducto único y nosotros tal vez tendríamos la profesión más feliz de las ramas de la odontología, pero no es así. Nos enfrentamos a muchas complejidades anatómicas que hacen que nuestra práctica sea bastante compleja, porque en esas complejidades anatómicas pues se van también a alojar los microorganismos que finalmente son los que van a marcar el futuro de nuestro tratamiento. Y dentro de esas complejidades anatómicas, por ejemplo, podemos encontrar conductos en C con sus diferentes clasificaciones, que son, por supuesto, un reto para el endodoncista. Son situaciones complejas bastante difíciles que nos hacen aún más complejo lo que por sí ya es complejo. Dentro de esas complejidades anatómicas, limpiar o tratar de dejar lo más estéril posible un conducto es supremamente difícil. Y dependiendo de la configuración, por ejemplo, según la clasificación de FAN, existen diferentes clasificaciones de las formas de esos conductos en C, que van a hacer que nuestra preparación sea un poco más compleja, porque para poder instrumentar estas zonas de aquí, pues resulta muy difícil si esa porción se va haciendo cada día más estrecha o cada vez más estrecha a nivel apical, y luego van a tener múltiples salidas foraminales. A nosotros nos han enseñado siempre que donde hay tejido sanguíneo, pues habrá una salida o un foramen. Y de igual manera, si hay un tejido sanguíneo, pues vital, si este se necrosa o se vuelve necrótico, también se va a convertir en un reservorio ideal para la proliferación de microorganismos. Entonces, muchas veces ese tratamiento endodóntico se hace sumamente complejo. Por ejemplo, en este caso clínico, en esta situación clínica, ¿cómo enfrentaríamos lo que aparentemente parece ser muy sencillo? Unos conductos con una curvatura relativamente moderadas a leves, pero sabiendo que es un segundo molar inferior, podríamos sospechar de que ese molar pues tiene una variedad anatómica que va a ser mucho más compleja nuestra preparación. Y si vamos a ver una reproducción de micro-CT de un segundo molar inferior, ustedes pueden observar todas las irregularidades y ramificaciones que hay en este conducto. Entonces, afrontar ese tipo de situaciones anatómicas es realmente complejo. Pero luego, si tenemos la tecnología, el conocimiento, la habilidad y sobre todo una buena planeación, podemos conseguir este tipo de resultados donde pues, se ve un tratamiento que es relativamente agradable a los ojos del operador, y muy probablemente se hizo una limpieza prolija y adecuada de ese sistema de conducto.
Pero definitivamente, aparte de las complejidades anatómicas, tenemos otro gran inconveniente, y son los microorganismos y su localización. Si bien nosotros sabemos que nuestro sistema de conductos es altamente complejo, la flora bacteriana que conforma el sistema de conductos radiculares en dientes necróticos, pues lo es mucho más aún. Suele ser con diferentes tipos de microorganismos, donde encontramos diferentes familias de microorganismos, gram negativos, gram positivos, anaerobios, aerobios, y que muchas veces con lo que tenemos hoy a la mano, las soluciones irrigadoras, las técnicas de activación, no podemos irrigar. Entonces, hoy la tecnología nos ofrece nuevas alternativas para poder eliminar esos microorganismos. Y surge la pregunta entonces, ¿cómo puedo yo eliminar esos microorganismos que se ubican en esas complejidades anatómicas y que hacen mucho más difícil la llegada de la solución irrigadora y por tanto la eliminación de esos microorganismos para intentar bajar la carga bacteriana y finalmente crear un ambiente adecuado para que se pueda dar el proceso de reparación? Y hoy les voy a hablar de una tecnología que yo he incorporado a mi práctica que me ha facilitado a mí la eliminación de esos microorganismos. Pero definitivamente yo no les vengo a hablar de lo que ha sido mi clínica, de lo que ha sido mi práctica, sino de lo que he encontrado en la ciencia y cómo sustentado en la ciencia he podido llevar esa tecnología a mi práctica diaria con muy buenos resultados. Y es así que en mi práctica yo he venido involucrando el uso alternado de dos tipos de láser que más adelante les voy a explicar las diferencias, porque es muy importante poder comprender y entender estas diferencias para saber en qué momentos poder utilizar los mismos. Entonces, les voy a hablar un poco, sustentado en la ciencia y en la física, del láser de Erbium y del láser de diodo, y cómo ese tipo de tecnología nos ayuda a eliminar todo esto que nos encontramos en el sistema de conductos radiculares. Diferentes tipos de microorganismos, prebotelas, gram negativas, cándidas, porfiromonas. Sabemos que están ubicadas en forma de biopelícula o biofilm, planctónico, no planctónico, bacteroides negropigmentados o tanerelas según la nueva clasificación, enterococos, hongos y una cantidad de diferentes tipos de microorganismos que hacen per se que su eliminación sea mucho más compleja. Todos sabemos que encontramos diferentes tipos de microorganismos dentro del sistema de conductos radicular. Y encontramos diferentes familias, y dependiendo de la patología, podemos encontrar diferentes tipos de microorganismos. Por ejemplo, en periodontitis apicales asintomáticas, podemos encontrar dentro de los grupos más prevalentes anaerobios gram positivos y gram negativos, dentro de los cuales podemos enumerar las Salmonella forcitus o Bacteroides forcitus, que anteriormente era conocido de acuerdo a la antigua clasificación, Campylobacter, Eikenella, y una gran cantidad de microorganismos que gracias a Dios, la gran mayoría de ellos los podemos eliminar con lo que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, que es el hipoclorito de sodio. Pero en otras situaciones clínicas, por ejemplo, el absceso apical agudo, encontramos otro tipo de microorganismos. Encontramos anaerobios gram negativos, como las porfiromonas, la prebotela, entre otras, que ya empiezan a ampliar el espectro de lo que nos vamos a encontrar dentro del conducto radicular. Y si vamos a las infecciones persistentes en dientes que ya han sido obturados, pues vamos a encontrar otro tipo de microorganismos, como lo son los anaerobios o facultativos. Por ejemplo, también podemos encontrar ahí
el Lactobacillus casei, Actinomyces, Pseudomonas. Y finalmente, en esas situaciones clínicas donde encontramos infecciones secundarias persistentes, es decir, que son dientes que han sido tratados, pero continúan presentando síntomas, continúan presentando características radiográficas de retardo en la reparación, ya encontramos otro tipo de microorganismos, siendo el más frecuente, pues nuestro gran amigo, el Enterococcus fecalis. Entonces, revisando esto, yo podría inferir que finalmente nuestra práctica endodóntica está encaminada a disminuir esa cantidad de microorganismos que se encuentran dentro del conducto. Pero de nuevo, vuelvo a la pregunta, ¿cómo lo eliminamos? Y si hablamos particularmente de ese Enterococcus fecalis, pues sabemos que es un microorganismo que tiene unas particularidades que lo hacen resistente. Y quiero aclarar que no es que sea resistente al hipoclorito de sodio. Si el hipoclorito de sodio llega a estar en contacto con él, pues lo va a eliminar. De eso no hay ninguna duda. Lo que sucede es que este microorganismo se ubica en zonas que son muy difícilmente alcanzadas por el hipoclorito de sodio. O peor aún, cuando estamos hablando en situaciones de lesiones persistentes periapicales, tiende a salir del conducto radicular y formar una biopelícula por fuera de la estructura radicular. Entonces, ¿cómo hacemos para que podamos nosotros eliminar ese microorganismo? Primero, pues tendríamos que ser muy prolijos y abundantes con la irrigación. Y segundo, intentar conseguir que nuestra solución irrigadora o lo que estemos usando pueda estar en contacto con ese Enterococcus fecalis. Más adelante veremos dónde se ubica ese Enterococcus y hasta dónde puede llegar la solución irrigadora y hasta dónde puede llegar la solución irrigadora activada por láser o hasta dónde puede llevar el láser de diodo para poder eliminar ese microorganismo. Y esto es finalmente lo que nosotros queremos evitar, pues el desarrollo de una periodontitis apical asintomática. Intentar que este tipo de situaciones clínicas se nos presenten. Revisando la literatura y revisando tal vez a la persona que más actualmente tiene investigaciones en microbiología, estamos hablando del grupo del doctor Siqueira. Él hizo recientemente un estudio con su grupo en donde pretendía determinar la microbiota del sistema de conductos radiculares en dientes con periodontitis apical por técnicas de criocultivos. Y miren todo lo que encuentra el doctor Siqueira y la cantidad de diferentes tipos de microorganismos. Sorprendentemente, podemos ver que en una pequeña proporción encontramos el Enterococcus fecalis. Pero resulta que ese Enterococcus fecalis se ubica tanto en tercio medio, en tercio coronal o en ambos tercios, al igual que los otros. Y ese Enterococcus fecalis, que no se encuentra en esa gran proporción, tiene una gran diferencia, y es que sale en zonas donde nuestra solución irrigadora no puede llegar. ¿Y qué concluyen ellos en esa investigación? Ellos concluyen que dentro del sistema de conductos radiculares, especialmente en casos de dientes con periodontitis, encontramos diferentes tipos de microorganismos patógenos. Y que esos microorganismos deben ser especialmente localizados en el sistema de conducto radicular para intentar disminuir primero su factor de virulencia y así evitar que estos factores de virulencia puedan llegar a los tejidos periapicales. En resumen, lo que pretende decir el doctor Siqueira es que debemos eliminar los microorganismos para poder crear un espacio adecuado para la reparación. De nuevo, y citando otra vez al doctor Siqueira, encontramos diferentes tipos de microorganismos y encontramos diferentes asociaciones de microorganismos en pacientes con periodontitis apical crónica. Y esas investigaciones encuentran que se han hallado dentro del sistema de conductos radiculares
filotipos de microorganismos que anteriormente no eran cultivables. Es decir, que la microbiota del sistema de conducto radicular va a tener una gran cantidad de diferentes especies de microorganismos que van a hacer que su eliminación sea todo un reto durante el tratamiento. De nuevo la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo eliminamos esa gran cantidad de microorganismos? Si ya sabemos que no solo es el Enterococcus fecalis que es el responsable de fracaso, ni es el Actinomyces israelí, sino también que vamos a encontrar diferentes familias y filotipos de microorganismos. Pues la solución la tenemos más que clara, y es el uso adecuado de la solución irrigadora, teniendo en cuenta su concentración y el volumen, la técnica de irrigación y la activación de esa solución irrigadora. Ya sabemos que la solución de irrigación que venimos usando desde mucho tiempo es el hipoclorito de sodio, pero esa solución también se puede acompañar con el uso de quelantes, ácido etidrónico, clorhexidina, ácido cítrico. Podemos utilizar y intentar recurrir a las diferentes soluciones que tenemos a la mano con el fin de pretender conseguir una disminución porcentual logarítmica, y utilizando una palabra que está muy de moda por el tema de la difícil situación que estamos viviendo del COVID-19, buscar disminuir exponencialmente la cantidad de microorganismos que hay dentro del conducto radicular. Y para ello, en el tiempo nos hemos apoyado en el uso de la activación ultrasónica, el uso de jeringas diferentes como la IR6, jeringas por aspiración negativa, técnicas sónicas u ultrasónicas. Pero hemos notado que a pesar de recurrir a todas esas técnicas, seguimos encontrando casos donde fracasan nuestras endodoncias, y peor aún, donde nos encontramos con el paciente a los 4 o 5 meses y te dice, no doctor, todavía me está doliendo, todavía me está molestando, todavía tengo sintomatología. Y tú te pones a pensar y has hecho una perfecta endodoncia y has hecho una correcta preparación químico-mecánica y aún sigue la sintomatología. Pues claro, puedes haber pasado por alto un conducto inadvertido, y ese conducto inadvertido se convirtió en un sitio ideal para el crecimiento de microorganismos, y ahí está lo que está causando ese retardo en la reparación que se manifiesta en sintomatología con el paciente. Tenemos diferentes alternativas para la desinfección del canal. Tenemos la activación mecánica manual, que yo creo que es lo mínimo que deberíamos hacer si no tenemos a la mano ningún otro tipo de recurso tecnológico. La activación sónica, con el uso puede ser del EDI o puede ser de otro tipo de instrumentos que me permitan conseguir una activación sónica de la solución irrigadora o activación ultrasónica. El uso de láser, láser de Herbio o láser de diodo. El uso de la terapia fotodinámica, que más adelante vamos a hablar. Por ejemplo, recurrir, si tenemos la posibilidad de adquirir otro tipo de equipos como el PIPS, por las siglas en inglés, Photo Induced Photoacoustic Streaming. El Gentle Wave, que también es un sistema multisónico de activación de la solución irrigadora. Ayudarnos también con el uso de soluciones antibióticas como la clorhexidina, el uso del ácido etidrónico, el uso de nanopartículas, o lo que se viene ahora en el futuro, que es el SAI-AKT del grupo del doctor Kutler, donde también buscan un efecto de activación de la solución y la formación de microburbujas. En fin, la odontología ha ido buscando diferentes formas de conseguir una esterilización casi que total del sistema de conducto radicular. En esta imagen, por ejemplo, estamos viendo la activación de la solución irrigadora con láser de Herbio. Este es uno de mis pacientes. Después de la instrumentación, estamos activando la solución irrigadora, y al lado estamos viendo la desinfección en seco del conducto con láser de diodo, que son tecnologías que ya yo he incorporado
digamos que de uso rutinario en mi práctica endodóntica. Y con este tipo de tecnología, pues yo puedo manejar este tipo de situaciones, que si yo me pongo a analizar la radiografía, empiezo a notar anatómicamente que es un conducto que muy probablemente tenga aquí una doble curvatura. Puede ser que tenga conductos fusionados, se pierden los conductos, puede ser un conducto calcificado o estrecho. Posición enlarcada compleja. Entonces, es una endodoncia que del todo no va a ser muy fácil. Entonces, luego de la preparación y la instrumentación, yo tengo que hacer más eficiente mi desinfección. Y hago, en mi práctica, hago uso de ultrasonido. Yo utilizo el ultrasonido, lo sigo usando. Y luego de que he hecho activación ultrasónica, vuelvo a irrigar y hago activación de la solución con láser de Elvio. Y finalmente, una vez seco el conducto, hago desinfección con láser de diodo. Y estoy aumentando la probabilidad de conseguir una mejor desinfección de ese sistema de conductos radiculares. Y esto es lo que consigo. Si ustedes ven a nivel apical, pues miren por dónde salió la cantidad de ese cemento sellador, que finalmente no es lo que yo estoy buscando, el PUF, ni tampoco estoy asegurando al 100% que eso quedó totalmente limpio, pero si encuentro una vía de salida de la solución del cemento sellador, muy probablemente también por allí salió mi solución irrigadora y conseguí una mejor desinfección del conducto. O también la desinfección por láser, con el uso de PIPS, que es una técnica donde se busca crear un movimiento de la solución irrigadora y crear un efecto de burbujeo y conseguir que esa solución irrigadora se mueva y se cree una especie de corriente acústica muy similar a lo que se crea con el ultrasonido. Y ese movimiento de fluido pues va a generar una mayor limpieza del sistema de conductos radiculares. Y fíjense ustedes cómo con la activación de la solución irrigadora, pues yo voy consiguiendo que se me mueva toda esa solución y dejar lo más limpio posible ese sistema de conducto radicular. De nuevo, y ustedes pensarán que yo nada más reviso a Siqueira, pero cuando uno va a hablar de microbiología y de irrigación, pues tiene que remitirse al grupo del doctor Siqueira y de un artículo del doctor Siqueira donde evalúa la desinfección del conducto radicular con instrumentos únicos o con sistemas multilima. Él evalúa el volumen, la concentración y el tiempo de retención. Y él concluye, voy a adelantarme un poco más, él concluye que el efecto de la solución irrigadora es completamente dependiente del volumen y del tiempo. Es decir, entre más recambio haga yo de la solución irrigadora y entre más volumen tenga yo de la solución irrigadora, mayor va a ser el efecto en la desinfección. Pero de igual manera, siguen encontrándose microorganismos después de hacer este tipo de procedimientos. Entonces, tendremos que buscar una forma de cómo conseguir eliminar esos microorganismos que aún persisten dentro del sistema de conducto radicular para conseguir una desinfección completa del canal. Hace unos 5 meses, yo hice una revisión en el PubMed para ver cuántos artículos encontraba relacionados con el láser en la endodoncia. Y fíjense el número, 1.519 artículos. Eso fue exactamente en septiembre del año pasado. Ayer volví a remitirme a una búsqueda en el PubMed y con sorpresa pude encontrar que ya no eran 1.519, sino son 1.919 artículos que se consiguen utilizando los términos láser y endodoncia. Es decir,
que la investigación en endodoncia y en láser va corriendo de manera muy rápida, porque se ha podido demostrar en los estudios clínicos que se han hecho, controlados, y en las revisiones sistemáticas de literatura, que el láser tiene un efecto altamente positivo en la disminución de microorganismos. Y quise aún hacer un mejor refinamiento en la búsqueda, y busqué láser y conductos radiculares. Y fíjense la cantidad de artículos que encontramos, 963 artículos. Y luego quise hacer mucho más compleja la búsqueda y puse láser y desinfección del canal. ¿Me escuchan bien? Les agradecemos si nos pueden escribir por medio del chat si están escuchando bien. Es que no, ¿sí me escuchan bien, Nelson? Sí, señor, ya están Ok, respondiendo los participantes. Sí, sí, ok, sí, bien, se escucha bien, perfecto. perfecto. Muchas gracias a todos por Listo, ayudar. entonces seguimos. Entonces, quise hacer más compleja la búsqueda y puse láser y desinfección del conducto radicular, y me siguen apareciendo un gran número de artículos publicados en el PubMed. Lo que quiere decir, entonces, que en la literatura actual sigue estando el láser a la vanguardia en temas de investigación, porque se ha demostrado en el tiempo y en la ciencia su efectividad en la eliminación de microorganismos. Bien, después de haber hecho esta introducción, vamos a centrarnos un poco más en los tipos de láser que se utilizan en endodoncia. Pues ya todos conocen lo que significa el acrónimo de la palabra láser. Es luz amplificada y estimulada por emisión de radiación, y ese láser es una energía espectral de alta densidad, monocromática y altamente selectiva. Y ese láser, dependiendo del medio que tenga, puede ser de diferentes tipos y puede ser de diferentes usos. El láser no solo se utiliza en odontología, se utiliza en cardiología, en ortopedia, en neurocirugía, en oncología, en angioplastia. Pero si nos vamos a hablar específicamente de láser a nivel dental, podemos encontrar un gran grupo de láser que se encuentran disponibles en el mercado. Por ejemplo, el láser de Neodymium Jack, el Erbium Jack, el Erbium Chromium, el láser de diodo, diferentes tipos de láser que van a tener unas indicaciones dependiendo a la longitud de onda y del espectro en que se encuentren. En lo que refiere al uso endodóntico, los láser que más se utilizan, tenemos los láser que utilizan un medio activado por luz o por energía, que puede ser sólido o gaseoso, que va a ser y que tendrá un semiconductor que puede ser de erbium chromium o pueden ser de diodo, y que tiene una longitud de onda específica. Y esa longitud de onda específica del láser pues le va a dar unas características fundamentales. Y es que puede ser monocromática, o sea, la luz siempre va a tener un color, va a ser unidireccional, va a ser coherente y va a ser colimada. Y ese láser tendrá en los tejidos un efecto. Y ese efecto puede ser o bien reflejado, puede ser dispersado o puede ser transmitido. Particularmente en endodoncia, el efecto que buscamos es que sea un efecto de absorción, es decir, que la luz del láser pueda ser absorbida por el target que nosotros queremos llegar para que se dé un efecto antibacteriano. En este caso, nuestro target serían los microorganismos, para que los microorganismos puedan absorber esa luz y puedan desnaturalizarse y puedan ser eliminados por el láser. Ya esto lo hemos visto a lo largo de las charlas en las que hemos estado toda esta semana, del espectro electromagnético del láser, pero es fundamental entender que este tipo de láser que se ubican
en endodoncia está en un espectro que es cercano al infrarrojo. Y ese efecto cercano al infrarrojo o mid infrarrojo, pues va a depender de la longitud de onda que tenga ese láser. Y dependiendo de esa longitud de onda, pues la absorción de ese láser pues se va a dar o por la hemoglobina, o por la melanina, o por la proteína, o por la hidroxiapatita, o por el agua. Y dependiendo a eso iremos entendiendo que ese target que tiene ese láser, o esa diana, o ese blanco, va a hacer que ese láser tenga una función específica. Y ustedes se pueden ir dando cuenta desde ya que por eso no todos los láseres sirven para lo mismo. Cada láser tendrá una indicación porque cada tipo de láser tiene afinidad particular, o bien sea por la melanina, por ejemplo, por el pigmento, o por la hemoglobina, o bien sea por la hidroxiapatita, entonces, o por el agua. Entonces, dependiendo de ese nivel de absorción del tejido, podremos saber si un láser sirve para cortar tejido blando o sirve para cortar tejido duro, o si un láser sirve para eliminar microorganismos o para que sea absorbido por el agua y tenga otro tipo de efecto. También el láser que se utiliza en odontología y particularmente en endodoncia, o bien puede ser absorbido o bien puede ser transmitido, es decir, el agua puede ser transmisor de ese láser. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta en endodoncia porque cuando pretendemos conseguir una desinfección del conducto radicular en presencia de un medio húmedo, dependiendo del láser, quiere decir que esa luz va a ser totalmente absorbida por el agua y por tanto no voy a causar ningún efecto antibacteriano. Pero eso dependerá también de los parámetros del láser que esté utilizando, es decir, de la potencia y temperatura, para poder conseguir o bien una activación de la solución irrigadora para el caso del agua y hacer que esa solución se mueva, o bien para que esa solución irrigadora, esa activación de esa luz pueda causar un efecto sobre el componente de agua de la dentina y producir un tipo de corte. ¿Qué tipo de láser utilizamos específicamente en la desinfección del sistema de conductos radiculares? Tenemos láser Erbium Jack, Erbium Chromium, Neodymium Jack, láser de diodo, láser de potasio, titanio, dióxido de carbono. Y cada uno de esos láseres tiene una longitud de onda diferente. Y esa longitud de onda diferente va a hacer que ese láser o bien sea absorbido altamente por el agua y por la hidroxiapatita o que tenga baja afinidad por el agua. O bien que sea altamente efectivo en el rompimiento del smear layer o barrido dentinario o que tenga un bajo efecto en la dentina o bien que tenga una gran penetración en la dentina y pueda llegar a los pigmentos de los microorganismos. Y es importante ir entendiendo estos números que vemos aquí. 300 milimicras, 750 milimicras. Es decir, hasta dónde llega o puede llegar ese tipo de láser y también la capacidad de penetración que tiene en extensión, que son 0.68 centímetros. Entonces, entendiendo eso, yo podré saber si yo quiero eliminar un microorganismo que se encuentra en el sistema de conductos radiculares más allá de las 500 micras, muy probablemente con un láser de Erbium Chromium no lo voy a conseguir. ¿Por qué? Porque ese láser tiene alta afinidad por la hidroxiapatita y va a tener alta transmisión o afinidad por el agua. Entonces, no va a llegar a donde se ubican esos microorganismos. Esos dos láseres, el de Erbium Chromium y el de diodo,
dependiendo de los parámetros que utilicemos, pues van a ser o bien utilizados para la eliminación del barrido dentinario, como el láser de erbium chromium, que tiene alta absorción en agua y en la hidroxiapatita, y es un láser que sirve para producir cortes, es decir, yo puedo cortar con este tipo de láser. Es el láser que utilizan en operatoria para hacer cavidades. De hecho, en endodoncia se puede utilizar para hacer cavidades de acceso, porque por su efecto y su afinidad por la hidroxiapatita y por la absorción en agua, puede producir un corte sobre la dentina y hacer un efecto de cavidad o crear la cavidad. Y aparte de eso, puede también remover el barrido dentinario. De otro lado, tenemos el láser de diodo, que se transmite altamente en el agua y que tiene una afinidad por los cromóforos y por la hemoglobina, es decir, pigmentos. Entonces, este tipo de láser tiene gran eficacia también para hacer cortes sobre tejido blando y en el caso particular en endodoncia para hacer desinfección del conducto. Estos láser van a tener un efecto antibacteriano porque van a ser absorbidos por la melanina de los microorganismos y van a penetrar en la dentina y van a interactuar con el microorganismo y lo pueden eliminar. Y aparte de eso, este tipo de láser de diodo puede interactuar con el pigmento de la membrana extracelular de microorganismos, causando un rompimiento de la misma y provocando su muerte y su eliminación. Los láseres de herbio, de otro lado, interactúan con el agua, tienen un efecto de cavitación, y ese efecto de cavitación va a remover el barrido dentinario. También tiene actividad antibacteriana porque produce una evaporación del agua al interior de la célula, causando una deshidratación bacteriana y por tanto causando la muerte de la célula. Puede penetrar a través de la luz del túbulo dentinal y tiene una penetración mayor de 100 milimicras. Pero resulta que a veces no alcanza a penetrar a donde se encuentra el Enterococcus fecalis y a veces es muy difícil de eliminar. El láser tiene un efecto físico en el sistema de conductos radiculares y ese efecto físico va a depender de la absorción, de la longitud de onda y la presencia de cromóforos, como el agua, la hidroxiapatita y los microorganismos pigmentados. ¿Qué va a pasar entonces con esas longitudes de onda cercanas al espectro infrarrojo? Esas son pobremente absorbidas por el agua e hidroxiapatita y tienen mayor penetración bacteriana en las bacterias que se ubican en dentina. Y las longitudes de onda con espectro más infrarrojo son totalmente absorbidas en agua y en la hidroxiapatita y tienen un efecto superficial sobre la dentina. Pero sí consiguen, y es algo muy importante, producir una alteración en el biofilm del sistema de conductos radiculares y por tanto conseguir pues ese rompimiento de ese sustrato que se eliminen los microorganismos. Pero ¿cómo se da ese efecto? ¿O cómo se da ese poder antibacteriano del láser? Bueno, tiene diferentes tipos de efectos. Hay un efecto fototérmico y hay un efecto fotoquímico. El efecto fototérmico va a causar un aumento de la temperatura y ese aumento de la temperatura va a oscilar entre 37 grados y 50 grados. Y ese aumento de temperatura va a tener un efecto antibacteriano porque al producirse un aumento de la temperatura hay deshidratación celular de la bacteria y por tanto se muere. Pero yo puedo conseguir también que ese aumento de temperatura, cuando ya es mayor a 100 grados, tenga un efecto de vaporización y cuando oscila entre 60 y 70 grados, pues va a tener un efecto de coagulación que va a causar una desnaturalización de la proteína bacteriana y asimismo alterando la síntesis y consiguiendo un efecto fotoquímico porque se va a romper la síntesis de ADN, hay un aumento de la síntesis proteica, pues se aumenta la síntesis de ATP bacteriana y se aumenta la citocromo C oxidasa. Y al aumentarse la citocromo C oxidasa, las bacterias dependientes o reactivas del oxígeno pues se van
a morir, que son principalmente los microorganismos que encontramos dentro del sistema de conductos radiculares. Y eso sería la forma como el láser elimina los microorganismos, actuando sobre la bacteria, pero también hay otra forma, es que la luz puede ser absorbida por el sustrato, es decir, la dentina, y al ser absorbida por el sustrato se produce un aumento de temperatura, y ese aumento de temperatura causa la muerte de la bacteria, porque ese aumento de temperatura permite que la luz absorba la energía y se causa un daño en la membrana celular. Otro tipo de mecanismo de acción de la eliminación de los microorganismos es la liberación de oxígeno o la formación de radicales libres. Y estos radicales libres, en presencia de oxígeno, van a formar aniones de superóxidos y peróxidos. Se produce una transferencia de electrones, aumenta la carga de la última capa de la membrana celular del microorganismo, y se vuelve a liberar la superóxido dismutasa, y a liberarse la superóxido dismutasa, todas esas bacterias, esos microorganismos reactivos o especies reactivas al oxígeno, pues se van a cargar unos positivos y otros negativos, y al cargarse positivo y negativamente, pues producen un daño sobre la bacteria. También se puede producir una reacción tipo 2, que es causada por la liberación de un oxígeno que se libera, y es el oxígeno singlete. También hay oxígeno duplete y hay oxígeno triplete. Y este oxígeno singlete pues va a producir también liberación de radicales libres y daño en la membrana celular. Se aumenta el estrés oxidativo y también produce daño en el DNA de la célula. Entonces, todo ese aspecto de liberación de oxígeno es el que finalmente va a conseguir que se puedan eliminar los microorganismos también dentro del conducto. Entonces, tenemos un efecto fotoquímico, un efecto fototérmico y un efecto de liberación de oxígeno, y también un efecto de calentamiento o de aumento de la temperatura del sustrato. De nuevo, entonces, hablando de nuestro gran amigo el Enterococcus fecalis, este Enterococcus fecalis alcanza a penetrar entre 300 y 400 milimicras, y nuestra solución irrigadora alcanza cuando mucho a penetrar entre 300 y 350 milimicras. Entonces, muchas veces en esos casos de periodontitis persistentes, lo que tenemos que hacer es hacer un retratamiento e intentar que nuestra solución irrigadora alcance mayor profundidad, y la única forma de conseguirlo es intentando incorporar a la práctica el uso del láser, porque esta luz de láser va a penetrar hasta 1000 milimicras, eliminando microorganismos. Entonces, dentro de los láser que se utilizan, tenemos, por ejemplo, el láser de Erbium. Ese láser de Erbium tiene afinidad, por ejemplo, para microorganismos con gran cantidad de agua. Ese láser de Erbium va a causar microexplosiones al interior de la bacteria, produce evaporación del agua y va a causar la muerte bacteriana. Entonces, yo con el Erbium también puedo eliminar microorganismos dentro del conducto, pero microorganismos que se encuentran adheridos a la superficie radicular y que no están ubicados en dentina profunda. Entonces, existen en endodoncia diferentes técnicas de irrigación o de activación de la solución irrigadora con láser. Tenemos la técnica de irradiación directa, tenemos la técnica de activación de láser, tenemos la técnica de PIPS, y cada una de ellas tendrá pues un efecto determinado. Por ejemplo, el efecto de la irradiación directa es un efecto fototérmico, en donde nosotros debemos insertar nuestra punta, que queda más o menos 1 milímetro corto de longitud de trabajo. Las puntas que se utilizan oscilan en tamaños de 200 a 300 micrones, y los diseños pueden ser de punta de dispersión radial y que tienen
una premisa que para ser utilizadas hay que hacer una preparación apical por lo menos hasta una lima ISO 30 o 40 para luego hacer la irradiación directa con la punta del láser para conseguir un efecto fototérmico. También podemos conseguir un efecto fototérmico con las técnicas de activación de la solución irrigadora por láser y conseguir un efecto de cavitación. Aquí particularmente la punta no debe ir más allá de 5 milímetros de la longitud de trabajo, corto de la longitud de trabajo, es decir, si yo voy a hacer una técnica tipo PIPS, por ejemplo, debo quedarme a nivel de cámara pulpar, pero si voy a hacer activación de la solución irrigadora con un láser de Erbium, puedo fácilmente introducir la punta de la pieza hasta más o menos 2 o 3 milímetros corto de longitud de trabajo. Las puntas tendrán también tamaños que varían de 200 a 400 micrones. Pueden ser cónicas, pueden ser puntas de dispersión radial y necesitan también una preparación inicial mínima ISO 30 o 40. La punta PIPS, que es un láser que va a conseguir un efecto fototérmico, fotomecánico y fotoacústico, tiene una particularidad que la punta de la pieza es muy corta, muy pequeña y no entra más allá de la cámara pulpar. Entonces aquí vemos diferentes tipos de puntas, una punta PIPS, una punta Z2, Z3 de 200 micrones y una punta E220 que es una punta para láser de Erbium. Vemos una punta de láser de Erbium de 200 micrones, vemos una punta PIPS y cada una de esas puntas o del tipo de láser que se utilice, pues nos va a llevar a conseguir un efecto antibacteriano. También tenemos otro tipo de técnicas que han sido tradicionales en la endodoncia, como son, por ejemplo, la terapia fotodinámica. Y esta terapia fotodinámica se centra en el uso de fotosensibilizadores o de tintes, como el azul de toluidina o el azul de metileno o el verde de indocaína o el azul verde de malaquita. Y estas técnicas fotodinámicas lo que consiguen o lo que pretenden es activar ese fotosensibilizador y a través de la activación de ese fotosensibilizador conseguir una liberación de oxígeno y asimismo causar la muerte de la bacteria. Activar directamente la solución irrigadora por láser, activar el hipoclorito de sodio. Hay muchos autores que no recomiendan o no activan la solución irrigadora, sino que activan el agua destilada, pero sí lo podemos hacer y no vamos a tener ningún tipo de efecto negativo. Entonces, todas estas técnicas que se utilizan, por ejemplo, para la activación de la solución irrigadora, del agua de los irrigantes, pues va a tener una interacción con el tejido que se va a dar por absorción y va a tener un efecto de cavitación y un efecto fototérmico sobre los microorganismos. Cuando yo hago irradiación directa, por ejemplo, una difusión una desinfección en seco, lo que estoy buscando es que la luz se difunda a través del sistema de conductos radiculares y me elimine los microorganismos por el efecto fototérmico que tiene. En la actualidad, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo desinfección en seco, o sea, irradiación directa, y estamos haciendo activación de la solución irrigadora. Y hacemos entonces irrigación asistida por láser. Estamos activando la solución irrigadora y lo que buscamos es que se nos dé un efecto de movimiento de fluidos y un efecto de cavitación que cause expansión de la solución irrigadora e implosión. Y asimismo se forme el efecto de turbulencia, aumentando la penetración de la solución irrigadora y aumentando también la penetración de la luz del láser. Miren las diferencias en lo que sería hacer activación de la solución irrigadora, activación directa. La punta entra dentro del conducto radicular, mientras que con el PIPS únicamente se queda en la cámara pulpar. El PIPS
tiene una diferencia en que la punta solo es colocada en la entrada del canal y se produce un movimiento de la solución irrigadora para eliminar los microorganismos. La técnica de desinfección fotoactivada o la técnica fotodinámica, ya les había comentado, que se da con el uso de fotosensibilizadores como el azul de metileno, azul de toluidina, verde de indocaína, verde de malaquita, y lo que van a producir estos fotosensibilizadores es liberación de oxígeno y la formación de radicales hidroxilo para que se pueda alterar el DNA del microorganismo y por tanto producir la muerte de microorganismos. Estoy hablando un poquito rápido porque nos estamos quedando cortos de tiempo. Podemos ver en la literatura diferentes artículos y en cada uno de ellos resaltan el efecto, por ejemplo, de la terapia fotodinámica. Dice que es una técnica eficaz en la eliminación del Enterococcus fecalis en casos de fracaso endodóntico. En este otro artículo también resaltan que en la combinación de la técnica fotodinámica con eritrocina puede también eliminar esos microorganismos que se encuentran en la suspensión planctónica del biofilm en el conducto radicular. Y este otro artículo también se puede decir que también el uso de la técnica fotodinámica puede eliminar microorganismos. Finalmente, esa técnica fotodinámica puede ser una ayuda adjunta a nuestro tratamiento endodóntico y nos puede ayudar a eliminar microorganismos. Pero resulta que esa técnica fotodinámica no suele ser muy efectiva en la eliminación de biofilm y en algunos casos, los fotosensibilizadores que se utilicen no tienen una buena penetración en los tubos dentinales. Entonces, si estos fotosensibilizadores no penetran en los tubos dentinales, no se consigue el efecto de liberación de iones hidroxilo y radicales libres y no se eliminan los microorganismos. Entonces, estas técnicas en la situación anatómica del conducto radicular la hacen muy compleja y a veces no sea del todo efectiva. Si lo comparamos como cuando se utiliza esta técnica en una bolsa periodontal, pues estás directamente en la bolsa, no tienes ningún tipo de situación anatómica que te impida la llegada de ese fotosensibilizador. Entonces, en endodoncia, esas técnicas fotodinámicas no son del todo extrapolables realmente a la práctica clínica. En la universidad hicimos recientemente un estudio donde pretendíamos evaluar la penetración de la solución irrigadora con diferentes técnicas de irrigación y diferentes técnicas de activación de la misma. Es decir, utilizamos técnica de activación manual, técnica de activación sónica y ultrasónica, técnica de activación ultrasónica y técnica de activación manual. Este estudio lo hicimos con dos estudiantes que ya están próximas a graduarse, Carolina y María Fernanda, espero que estén por ahí. Y lo hicimos de la siguiente manera: hicimos las aperturas en los premolares, hicimos la preparación con el sistema Reciproc Blue, hicimos la irrigación y luego utilizamos el azul de metileno como medio de contraste para poder evaluar la penetración de la solución irrigadora y poder determinar hasta qué punto esa solución era al ser activada, conseguía una penetración. Luego de hacer la activación en cada uno de los grupos, hicimos los cortes por tercio cervical y tercio medio y tercio apical, y esas imágenes las procesamos en Photoshop y lo llevamos a un software de J-Image, y ese software de J-Image nos cuantificó en micras el porcentaje de penetración de esa solución irrigadora. Dentro de los resultados que obtuvimos, nosotros encontramos que existían diferencias en la penetración de esa solución irrigadora, en este caso del tinte del azul de metileno, cuando hacíamos comparaciones con técnicas manuales y técnicas de activación láser, pero particularmente a nivel del tercio apical, que de hecho es nuestra zona de riesgo y nuestra zona de control. O sea, nosotros queremos que haya en apicales donde más penetre nuestra solución irrigadora, porque de hecho es la zona donde más variaciones anatómicas
vamos a encontrar. Doctor Carlos, Vale. qué pena Sí, interrumpirlo para formularle tres preguntas que se han dime. acumulado. La primera es la siguiente. Usando el láser, ¿qué protocolos se omitirían en el momento de hacer endodoncia? Es decir, ¿cómo sería el proceso desde el acceso hasta la obturación? Ok. Bueno, voy a responder la primera. Esa es una muy buena pregunta. Dependiendo de cómo yo quiera hacer mi procedimiento, yo puedo hacer desde la apertura, si tengo a la mano láser de Herbio, la podría hacer con láser de Herbio, luego hacer la pulpectomía y la pulpotomía con láser de Herbio, luego hacer una preparación manual con un sistema convencional de conductos, por lo menos hasta una lima ISO 30 o 40 como mínimo, y posteriormente podría hacer activación de la solución irrigadora con este tipo de láser de Herbio, y luego, si quiero ser mucho más prolijo y más eficiente, seco el conducto y hago desinfección en seco con láser de diodo. Más adelante les voy a mostrar unos videos con la secuencia completa de cómo se utiliza o cómo es el protocolo del uso del láser en la eliminación de microorganismos durante la endodoncia. Gracias, doctor. La Listo. siguiente sería, ¿recomienda el uso del láser de Herbio cromio y diodo de 940 nanómetros en todas las endodoncias? ¿En cuál Bien, porte recomienda usarlas? perfecto. Más adelante, ya nos estamos adelantando, es la técnica doble o la técnica conjugada en donde se puede alternar el uso del diodo y el uso del Herbio. Entonces, una forma de utilizarlo sería inicialmente haciendo activación de la solución irrigadora con el Herbio y al finalizar hacer, antes de ya la obturación, antes de obturar, hacer de nuevo una desinfección en seco con el láser de diodo y finalmente proceder a la obturación. Gracias, doctor. La siguiente sería, ¿tiene alguna contraindicación usar el láser de Herbio o de diodo en dientes con ápices abiertos? Ninguna, ninguna, ninguna. De hecho, nuestro grupo de investigación está haciendo muchas investigaciones en dientes temporales o en dientes con formación radicular incompleta y no hemos encontrado afectación sobre las estructuras periapicales. De hecho, lo que tendríamos que entender es qué es lo que queremos hacer. Es decir, si yo quiero hacer únicamente eliminación de tejido pulpar, es decir, una pulpotomía en un diente temporal, o hacer una pulpotomía en un diente con ápice abierto, lo puedo hacer con el láser de Herbio sin ningún problema, porque la penetración de esa luz, de ese láser de Herbio, no alcanza a llegar más allá de los 0.68 centímetros. Entonces, la penetración es mínima. Bien, doctor. Voy a formularle dos preguntas más para que pueda continuar. Yo sé que de pronto esta la va a resolver más adelante, pero pregunta el doctor Ricardo Quintero, cuando se está desinfectando, ¿qué tanto tiempo tendría la punta dentro del conducto y el calor generado por el láser quemaría el hueso periapical? Bien, esa pregunta es una pregunta que nunca se dejan de hacer. Siempre solemos pensar que el láser va a generar un efecto de temperatura sobre, sobre el hueso. De hecho, si yo decido hacer activación de la solución irrigadora con láser de Herbio, el tiempo que tardamos en hacer la activación no supera los entre 12 y 15 segundos. Es decir, más o menos por cada tercio apical vamos a demorar unos 4 segundos. Entonces vamos haciendo un movimiento en espiral hacia afuera, llevando la punta a 2 o 3 milímetros corta de longitud de trabajo y hacemos un movimiento en espiral ascendente con intervalos de tiempo de 4 segundos por tercio para que la totalidad del conducto no supere los 20 segundos y de esa manera poder minimizar el riesgo de un sobrecalentamiento, que es el temor de todos del hueso a nivel de periápice. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Continúo.
Sí, señor, aunque pues acá tenemos otras dos, si quiere de una vez se las formulo. La Bueno, primera es el del doctor José Luis Castellanos, si el láser afecta en pacientes con marcapasos. hola José, ¿cómo estás? No, José, no hay ninguna alteración. De hecho, la literatura no reporta ningún tipo de afectación en el marcapaso. Si entendemos el funcionamiento del marcapaso, el marcapaso se va a alterar. Bueno, eso sucedía con los marcapasos más antiguos, eh, con la emisión de energías muy altas, pero con este tipo de energía que se emite con la luz del láser no se produce ningún tipo de alteración y no hay ninguna contraindicación para su uso en pacientes con marcapasos. Gracias, doctor. El efecto fototérmico de desinfección en seco con diodo de 940 nanómetros, Ujú, ¿produce algún ujú. efecto en los túbulos? Pregunta el doctor Francisco Rubio. Hola Francisco, ¿cómo estás? A ver, lo que hacemos con el diodo de desinfección en seco es que por su poder de penetración, tiene mayor penetración que el herbio y puede penetrar a través del túbulo dentinal y está más que comprobado que penetra a más de 800 milimicras. Entonces, la luz penetra por el túbulo dentinal y al llegar al túbulo dentinal va a producir un aumento de temperatura. Recuerda que el diodo tiene afinidad por los cromóforos, es decir, la melanina, y va a llegar a esos microorganismos negropigmentados que se encuentran dentro del conducto radicular, dentro del túbulo dentinal, y los va a eliminar. Bien, doctor, gracias. La doctora Joana Hernández le pregunta cuánto tiempo se usa el láser de diodo al final de la desinfección. Generalmente el protocolo que yo utilizo para hacer la desinfección con el diodo lo puedo hacer en 3 ciclos de 20 segundos, no más de un minuto. O sea, hago un ciclo, tercio apical, tercio medio y tercio cervical, descanso, y vuelvo a hacer otro ciclo, tercio apical, tercio medio y tercio cervical, descanso y puedo hacer otro ciclo que no va a superar cada ciclo 15 segundos. Entonces no vamos a ir más allá de un minuto y no vamos a conseguir ningún efecto nocivo de derretimiento sobre la dentina, ni mucho menos de alteración del ligamento, que es el temor de nosotros para producir una reabsorción posterior. Gracias, doctor. El doctor Francisco nuevamente pregunta, ¿pero afecta la morfología de los túbulos? No afecta la morfología del túbulo. El que podría afectar en algún momento la morfología del túbulo es el láser de Herbio, porque el láser de Herbio sí puede tener un efecto de evaporación o de evaporación, perdón, sobre la dentina intertubular o peritubular y causando alteración del túbulo. Perfecto, doctor. Por el momento son esas. Gracias. Ok, bien, sigamos. Cuando estemos cortos de tiempo, Nelson, me avisas para acelerar o para suspender, ¿vale? Claro que sí, doctor. Listo. Bien, estamos hablando entonces del efecto de los láseres en la eliminación de microorganismos. Por ejemplo, este estudio de Vago evalúa la eficacia antimicrobial del láser de diodo para hacer desinfección, también de la técnica fotoactivada y el uso de técnicas sónicas durante el tratamiento endodóntico. Y él concluye que si podemos utilizar todas estas técnicas, pues vamos a tener un mayor efecto en la eliminación de microorganismos. Pero dentro de sus conclusiones destaca que es más efectivo el uso del láser de diodo y el hipoclorito de sodio que la técnica fotodinámica con el uso de endoactivator. Entonces sigue siendo mucho más eficaz ese uso del láser de diodo en compañía del hipoclorito de sodio para eliminar microorganismos. En este artículo de Nigayoshi también evalúa el efecto del láser de diodo en la irradiación directa de la dentina. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Sí, doc, estamos escuchándolo perfectamente. Les agradezco si nos hacen el Perfecto, fue que se feedback me, se por me el cayó chat el, las se personas me que dañó el están audio. Ok, participando. listo. Entonces, también tenemos un efecto directo en las lesiones periapicales, en modelos de lesiones periapicales, y se puede conseguir también una eliminación de microorganismos. Entonces, dentro de las conclusiones de ese artículo, pues se
se destaca que el uso del láser de diodo más un fotosensibilizador tiene los mismos resultados que si se usa solamente el láser de diodo más el hipoclorito. En este artículo de Link también dicen que la desinfección activada por luz en combinación con el uso de hipoclorito de sodio tiene capacidad también de eliminar el biofilm. Recuerden que el hipoclorito de sodio también tiene la capacidad de remover parte de la capa inorgánica de ese biofilm, y si lo podemos hacer, entonces el diodo va a ser mucho más efectivo. Entonces, todas estas técnicas de desinfección activada por luz lo que van a conseguir es una mayor limpieza del conducto radicular. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que sería una irrigación asistida por láser. Estamos haciendo, primero hicimos desinfección en seco con el láser de Herbio. Fíjense que dentro de los settings tenemos unas particularidades que es aire 30, agua 50, porque en la misma punta te va a ir dispensando agua para poder conseguir una mejor limpieza. Pero si yo quiero hacer desinfección en seco, también lo puedo hacer con el Herbio, y le voy a bajar los parámetros al equipo y voy a poner aire 10 y agua 1 para que poder remover el barrido dentinario y poder también aumentar la eficacia posterior de la solución irrigadora. Fíjense que les voy a mostrar un video completo de un procedimiento endodóntico realizado completamente con láser. Pues los que usan el láser, muchos de ellos también utilizan el láser para preparación del conducto. Yo no uso el láser para preparar. Yo hago la preparación del conducto con sistemas de instrumentación rotatoria manual o reciprocante, pero sí puedo usar el láser para diferentes momentos, y yo creo que aquí voy a dar respuesta a una de las preguntas que anteriormente me hicieron. Voy a poner a correr el video. Vemos cómo desde la apertura empezamos a hacer el uso del láser. Aquí estamos haciendo la apertura con láser de Herbio. Ya queda la apertura totalmente realizada. Se realiza el aislamiento del campo operatorio. En este caso hice instrumentación con Reciproc R25. Luego hice desinfección, o sea, clean and shape con el láser de Herbio, con una punta RFT que se llama Radial Firing Tips. Luego hago una preparación aún mayor, de un calibre apical mucho más grande. Me gusta a mí llevar los calibres apicales mayores si lo puedo conseguir. Y luego hago una desinfección en seco. Luego hago mi conometría y finalmente termino mi endodoncia y está listo el diente para luego ser restaurado. Y así hay diferentes artículos que nos refuerzan el uso del láser y en la eliminación no solo de microorganismos, sino también de la remoción del biofilm, y por tanto a remover, ¿sí? Y por tanto a remover ese biofilm van a facilitar que la solución irrigadora pueda tener aún mayor penetración y pueda conseguir una mejor desinfección del canal. Las técnicas PIPS también ayudan a crear una corriente fotoacústica que va también a eliminar y a remover el debris apical y eliminar ese biofilm y eliminar esos microorganismos. Está también el uso conjugado, digámoslo así, de las dos longitudes de onda. Y hay muchos artículos en la literatura que recomiendan el uso de las dos longitudes de onda, es decir, de 940 más 2780, es decir, usar Herbio y diodo de manera conjugada para poder conseguir una mejor desinfección del conducto. Y dentro de los protocolos, y ya voy a dar respuesta también a una de las preguntas que me hicieron, que eran 4 irradiaciones de 15 segundos cada una, es decir, vas a demorarte entre 4 y 5 segundos por cada tercio y haces 4 irradiaciones. Yo hago 3 de 20, en este estudio hicieron 4 de 15, pero no pasan más de un minuto para hacer la irradiación, tanto como el Herbio como el diodo, y así poder conseguir una mejor eliminación de microorganismos y una mejor
desinfección del conducto. Casos clínicos es donde se utiliza la solución irrigadora y se demuestra una limpieza adecuada del conducto radicular. Profesor Norbert Gushnek es tal vez uno de los que más ha hecho investigación en endodoncia desde hace muchísimo tiempo. Y Gushnek, para sorpresa de muchos de nosotros, encontró en sus estudios que el láser de diodo puede eliminar hasta el 99.99997% de microorganismos, incluyendo el Enterococcus fecalis. Es decir, se está rompiendo un paradigma en donde no solo estamos bajando la carga bacteriana, sino que la estamos llevando prácticamente a cero. Si nosotros incorporamos a nuestra práctica el uso del láser, la carga bacteriana prácticamente la vamos a reducir en un 99.9%. Y con los métodos tradicionales anteriores logramos conseguir una reducción de un 80, un 85, tal vez un 90% máximo. Entonces, si yo puedo bajar la carga bacteriana con este tipo de tecnología, ¿por qué no llevarla a mi práctica clínica? Este es el equipo que yo tengo. Es un láser de diodo para hacer desinfección del sistema de conductos radiculares. Y estos son algunos casos ya para terminar de pacientes en donde por rutina, luego ya de hacer la preparación final, voy a hacer la desinfección en seco del conducto radicular para luego hacer la obturación. Y así quedan los pacientes, así quedan las obturaciones en donde se logra conseguir de nuevo salida de la solución de cemento sellador y por tanto asegurar un poco mejor la limpieza y desinfección del conducto. Más artículos donde demuestran el efecto antibacteriano. Y este es el protocolo ya para terminar de lo que yo hago en mi práctica. ¿Cuál es el protocolo del uso o cómo es mi protocolo de trabajo? Yo empiezo primero haciendo una permeabilización de los conductos con una lima 10 para saber cómo es anatómicamente ese conducto. Luego hago preparación del tercio cervical, hago irrigación, luego me voy al tercio medio, vuelvo a irrigar con hipoclorito de sodio al 525 y luego hago preparación del tercio apical y ya determino el calibre apical que quiero utilizar. Hago activación ultrasónica de la solución irrigadora o hago activación de la solución irrigadora con láser de Herbio y finalizo con una desinfección final con láser de diodo. Y esto es lo que consigo. Y estos son mis resultados. También puedo conseguir un efecto en la disminución de la supuración, como en este caso, poniendo en los settings del diodo el efecto de hemostasia, puedo conseguir detener la supuración y controlar el sangrado y terminar haciendo luego la obturación en una cita de este tipo de casos con abscesos apicales crónicos o abscesos apicales agudos dependiendo de la sintomatología del paciente, y esto es lo que consigo. Una obturación muy agradable en donde se sellan todas las irregularidades del conducto y en este caso se consiguió también sellar un conducto lateral. Otros casos más donde igual es el mismo protocolo. Manejo irrigación ultrasónica, luego desinfección final en seco. Cuando tengo el Herbio en mi oficina, pues hago la activación de la solución irrigadora con el Herbio y obturo con un cemento biocerámico y así quedan mis procedimientos. Y este es el protocolo sugerido, pues la apertura, la preparación mínima hasta una lima ISO 30 o ISO 40, irrigación con hipoclorito de sodio, activación ultrasónica o activación de la solución irrigadora con láser, desinfección en seco con láser de diodo y la obturación. Y este es el tiempo que me demoro y el movimiento que hago hacia afuera, en espiral hacia afuera, para lograr conseguir una desinfección por tercios del conducto radicular. Y ese es el movimiento que se hace en espiral hacia afuera para poder conseguir una preparación eficiente
La punta es una punta de 200 milimicras. El setting lo mantengo siempre entre 1 y 1.3 watts, modo continuo. Y voy a hacer de más o menos de 4 por 2 milímetros por segundo por canal para poder salir en forma ascendente y conseguir este tipo de preparación. Decía este jovencito que está aquí que si tú quieres conseguir resultados, no hagas siempre lo mismo. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que mantenerse en movimiento constante. Y es por ello que no debemos dejar de incorporar a nuestra práctica nueva tecnología para conseguir prestarle a nuestros pacientes tratamientos con mejores beneficios. Hay que pensar por fuera de la caja y abrir la mente a la incorporación de nuevas tecnologías que nos permiten conseguir una desinfección casi que el 100% del conducto radicular. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes esta hora y media. De nuevo, darle gracias a ustedes por haberme aguantado en este momento. Darle gracias a Dios. Y bueno, a seguir quedándonos en casa porque es la única forma como nosotros podemos hacer nuestro apoyo porque todos somos corresponsables en intentar conseguir que esto se detenga. Muchas gracias a todos, Nelson. Muchas gracias a MedLaser Lab por la invitación y estoy aquí dispuesto a seguir apoyándolos en todo lo que necesiten. No sé si hay alguna otra pregunta, Nelson. Sí, señor, tenemos unas preguntas, entonces se las voy a ir formulando. La primera sería de la doctora Joana Hernández. ¿Qué efecto tiene el láser de diodo sobre el hipoclorito? Bien, el láser de diodo sobre el hipoclorito no va a producir ningún efecto. Si tú quieres producir un efecto de movimiento, es decir, de cavitación y de implosión del hipoclorito, tendrías que aumentar muchísimo la potencia de ese láser de diodo. Y al aumentar la potencia, ahí sí vas a correr el riesgo de producir un aumento de temperatura sobre el ligamento y sobre huesos. Definitivamente, recuerda que el diodo físicamente se transmite por el agua, pero no es absorbido por ella y por tanto no tiene ningún efecto. El hipoclorito de sodio tampoco va a tener ningún efecto. Gracias, doctor. La doctora Stephanie le pregunta si existen riesgos de perforación. Bueno, uno de los temores que tienen el uso del herbio en endodoncia es que si el conducto es curvo, por la misma naturaleza que tiene la luz del láser, que es unidireccional, es muy difícil que la punta logre conseguir tomar la curvatura y por tanto la luz del láser sería una sola dirección. Pero reportados en la literatura, perforaciones como tal, si estás usando diodo, ninguna. Si estás haciendo herbio, tendrías que irte con tu punta para hacer cavidades muy apicalmente y esa punta no va a entrar. Entonces el riesgo es mínimo. Gracias, doctor. El doctor Francisco Rubio le pregunta si realiza fotobiomodulación con diodo para manejar el dolor y estimular regeneración ósea en lesiones. Bien, esa es una muy buena pregunta. El Low Level Laser Therapy está muy indicado en endodoncia, muy indicado en endodoncia. Yo lo utilizo muchas veces en esos pacientes que vienen con periodontitis apicales sintomáticas y decido hacer la endodoncia a una misma cita. Luego de hacer la endodoncia, utilizo la punta del diodo para hacer fotobiomodulación, para disminuir la respuesta dolorosa y conseguir un efecto de reparación. También cuando hago cirugías endodónticas puedo ayudarme a una desinfección de la cavidad utilizando ese láser de diodo. Bien, doctor, muchas gracias. El doctor José Luis Castellanos pregunta, ¿qué porcentaje de fracaso tiene al usar el láser, ya que desinfecta el conducto en un 99% la carga bacteriana? Ojalá yo pudiera tener el control sobre esos porcentajes de fracaso. Desafortunadamente no los tengo porque el fracaso en endodoncia no es solamente dependiente del endodoncista. Depende también muchísimo del rehabilitador
y depende también muchísimo del paciente. Pero lo que sí puedo decir es que el porcentaje de fracasos se disminuye de manera ostensible si yo hago una desinfección completa del conducto radicular. Y si logro conseguir un buen sellado y una buena rehabilitación posterior, el porcentaje de fracasos es bastante bajo. Gracias, doctor. ¿La desinfección en seco no produce pérdida de agua en el túbulo, humedad necesaria para los cementos biomecánicos? No produce por los parámetros que se usa, no causa deshidratación de la dentina. En lo absoluto. Doctor, qué pena. El doctor José Elías Flores le pregunta si la activación con láser en pacientes con ápice abierto o inmaduro está indicada y si hay riesgos de accidente. La pregunta la voy a responder teniendo en cuenta que la irrigación con hipoclorito de sodio no está contraindicada en dientes con ápices abiertos ni dientes con ápices inmaduros. De hecho, si yo voy a hacer una endodoncia con un diente con ápice abierto o con un ápice inmaduro, yo puedo hacer activación de la solución irrigadora sin ningún problema, siempre y cuando no vaya más allá de 2 milímetros de longitud de trabajo. Eso lo puedo hacer ultrasónicamente y de hecho también lo puedo hacer con láser. No hay ningún problema. Gracias, doctor. El protocolo para el manejo de fotobiomodulación, en este caso, ¿cómo lo manejaría? En el caso de responder la pregunta también del doctor Francisco Rubio para el manejo de Bien, fotobiomodulación. el tema que hoy les iba a traer era fotobiomodulación, pero en los settings del diodo, yo puedo hacer fotobiomodulación y puedo, la punta del diodo, le quito la punta y puedo hacer una fotobiomodulación directa haciendo un movimiento en sentido vertical a nivel del diente que he tratado para poder conseguir un efecto analgésico. Bien, doctor, gracias. El doctor Ernesto Bermúdez pregunta si por la anatomía del tercio apical se dificulta la preparación y obturación del conducto hasta el ápice, ¿se logra la desinfección de esos milímetros con el uso del láser? Si es así, ¿qué pronóstico tendrá al quedar Bien, obturado los milímetros? el láser en ningún momento va a reemplazar la preparación, ya sea manual, rotatoria o reciprocante del tercio apical. Yo debo intentar al máximo conseguir una preparación a nivel de constricción apical para asegurarme que esos 4 últimos milímetros sean perfectamente preparados y así facilitar la llegada de la solución irrigadora a ese nivel. En caso tal de que yo no pueda, por alguna dificultad, tener un buen acceso a esos 2 últimos o 3 milímetros, yo debo ser mucho más eficiente con mi irrigación para conseguir que por las mismas propiedades per se de la solución irrigadora, esta pueda intentar eliminar microorganismos. Ahora bien, si yo no hago una preparación adecuada, la punta del láser no va a poder bajar y si no baja la punta, la luz tampoco va a llegar y la luz es la que finalmente me va a producir o un efecto fototérmico o un efecto fotoquímico. Indudablemente, lo que debo buscar al máximo es que mi preparación llegue a longitud de trabajo para que luego con la punta de mi láser yo pueda quedarme 2 milímetros corto y producir una dispersión de la luz y producir una mejor desinfección. Habiendo dicho esto, es mejor preparar siempre lo más apical posible para eliminar mayor cantidad de microorganismos y para dar la oportunidad a que esa punta de láser pueda llegar más apical y de esa manera eliminar más microorganismos de estas superficies. Gracias, doctor. Voy a resumir tres preguntas de la doctora Rosemary García, el doctor Jaime y la doctora Joana. Tienen los tres la misma pregunta, es en el cuanto al protocolo como tal ¿Sí? de la desinfección y si es diferente
para la fotobiomodulación? Sí, el protocolo para desinfección que yo utilizo es exactamente este que está aquí. Utilizo una punta de 200 micras a una potencia de 1.3 a 1 watt, modo continuo, y hago irradiaciones de 5 o de 4 por milímetro, es decir, que me voy a tardar entre 12 y 15 segundos por canal en movimiento apical ascendente. La diferencia para hacer la fotobiomodulación, si me permiten, voy a poner otra imagen para que puedan ver cómo se haría o bajo qué parámetros se haría la fotobiomodulación. Sería quitar la punta, del láser, desactivar totalmente la punta y hacer una irradiación directa sobre el tejido periapical y poder conseguir un efecto de biomodulación para manejar el dolor en el caso de una cirugía o en el caso de una periodontitis apical sintomática. Y poder conseguir pues, que se dé una angiogénesis, una producción de colágeno, una regeneración neurológica y se disminuya el dolor. Y de esa manera conseguir un efecto analgésico haciendo la fotobiomodulación. De hecho, cuando tú en los parámetros que se utilizan, dependiendo de lo que quieras hacer, tú vas a encontrar los settings perfectamente establecidos para el diodo y para Herbio, dependiendo de lo que tú quieras utilizar, la técnica que quieras utilizar, y de esa manera poder hacer fotobiomodulación. Bien, doctor, entonces la siguiente pregunta se la puedo formular. ¿Sí? La doctora Ana María Brito, ¿se puede usar conjuntamente el uso del láser de diodo y el de Herbio a la vez? Hola Ana María, ¿cómo estás? Hay varios artículos en la literatura que reportan el uso de la terapia conjugada, es decir, de doble longitud de onda, utilizando la longitud de onda de Herbio, que es de 2780 y de 940 del diodo. Primero haciendo una, que es el Herbio, para hacer desinfección, haciendo activación de la solución irrigadora y luego haciendo la desinfección en seco. Indudablemente sí lo puedes usar a la vez, primero haces una y después haces la otra. El lío de todo este paseo es el costo que te indica tener un láser de Herbio y un láser de diodo en tu oficina. Si tienes las dos, no dudes hacer las dos. Estás aumentando la eficacia de la desinfección. Gracias, doctor. La doctora Claudia Peña pregunta, si la obturación se realiza en una segunda visita, ¿se repite nuevamente el protocolo con el láser en esa segunda visita? Bien, yo no hago en mi práctica mucha endodoncia en múltiples citas. Yo intento al máximo hacer endodoncias en una sola cita, pero cuando me corresponde hacer endodoncia en múltiples citas porque no consigo detener o bien sea el sangrado o la supuración, yo vuelvo a hacer mi protocolo de irrigación completo, es decir, vuelvo a utilizar nuevamente hipoclorito de sodio, hago activación ultrasónica, si tengo Herbio en la mano hago Herbio, seco y finalmente hago desinfección con diodo nuevamente. Sí, lo repito sin dudarlo, repito la irrigación y la desinfección. Gracias, doctor. El doctor Alfredo Borja le pregunta cómo haría o cómo hace para que la luz emitida por el láser de diodo en seco abarque los 360 grados del diámetro del canal y penetre en todas las direcciones. Hola Alfred, ¿cómo estás? Es una muy buena pregunta. Anteriormente no existían puntas de dispersión radial, eran puntas de dispersión recta. Hoy por hoy en el mercado hay unas puntas que se llaman RFT, que significa Radial Firing Tips o puntas de dispersión radial, es decir, que la punta tiene un acabado cónico que te permite que el rayo salga en 360 grados y haciendo un movimiento en espiral
puedes asegurarte de que estás abarcando toda la superficie del conducto. Gracias, doctor. El doctor Daniel Cruz. Doctor Carlos, buenas noches. ¿Cómo se realiza activación del hipoclorito de sodio con Herbio? Hola, Danielito, ¿cómo estás? Dani, a sacarle jugo al aparato, ¿no? ¿Cómo se realiza la activación del láser, perdón, del hipoclorito de sodio con láser de Herbio? Es muy sencillo, simplemente es en los settings de la pantalla del equipo que tengas, vas a eliminar, vas a dejar tu conducto totalmente inundado de hipoclorito y vas a eliminar el agua y le vas a bajar al aire 10, agua 0 o agua 1, que es lo que te permite la punta Gold de tu Herbio, y vas a ajustar longitud de trabajo. La punta trae una especie de tope que se mueve, ajusta longitud de trabajo para quedarte 2 milímetros corto de longitud, e igualmente vas a entrar a esos 2 milímetros cortos y vas a hacer un movimiento ascendente en espiral hacia arriba. Y ese movimiento lo haces en ciclos de 15 segundos por movimiento, es decir, en ciclos de 15 segundos estás consiguiendo desinfectar tercio apical, tercio medio y tercio cervical. Gracias, doctor. El doctor Carlos Bolívar tiene dos preguntas muy relacionadas una con la otra. ¿Cómo desinfecta o de qué forma esteriliza la punta del láser de diodo? ¿Y cuántas veces se puede reutilizar esa punta del láser de Eh, diodo? eh, es una pregunta bastante difícil de responder por el contexto donde nos encontramos. Si tú hoy me dices, hoy, 7 de abril, esas puntas deberían ser de uso único. Y en caso tal que decida esterilizarlas, hago esterilización en frío. Bien, doctor, gracias. La doctora Rosemary le pregunta si ha utilizado el láser de diodo para estimular formación de ápices radiculares. Bueno, en procesos de desarrollo de raíces incompletas, ahí tenemos una idea en la cabeza de hacer un estudio en esos dientes donde se quiere hacer regeneración, pero aún no lo hemos hecho. Muy seguramente logremos conseguir una desinfección, y al conseguir una desinfección estamos creando un ambiente propicio para que se dé la diferenciación celular, y luego por esa diferenciación celular se empiece a formar la raíz en sentido apical y en sentido eh, mesial distal, y conseguir una formación no solo en espesor, sino también en largo de la raíz. Yo particularmente no he tenido ningún uso en esos casos, pero sí lo he manejado en dientes con ápices abiertos, en casos de necrosis donde luego voy a hacer una apexificación y coloco un material o una barrera para a nivel apical, llámese un biocerámico o un MTA, y sí consigo desinfectar un poco mejor el conducto radicular. Pero ojo, no lo llevo nunca a longitud de trabajo, 2 o 3 milímetros cortos. Gracias, doctor. La última pregunta acá por Zoom la formula la doctora Giovanna Forero. En conductos curvos, cuando es complejo lograr mayor taper en zona apical, ¿cuál sería el protocolo indicado para utilizar el láser? Bien, cuando estamos manejando conductos curvos, y de hecho todos los que hacemos endodoncia es prácticamente nuestra cotidianidad, eh, todo dependerá del grado de curvatura a la que te vayas a enfrentar. Y ya sabrás que dependiendo de ese grado de curvatura, podrás tener un taper apical aún mucho mayor. Yo, en mi práctica particular, cuando tengo curvaturas moderadas a severas y decido utilizar un sistema de instrumentación rotatoria o un sistema reciprocante asimétrico, eh, cuando la curvatura es de moderada a severa, procuro no llegar a un taper mayor a 0,4 o 0,5. Entonces podría usar, si utilizo instrumentación rotatoria, una HyFlex 2004 o una Rotate 2504 y quedarme a esa longitud.
y luego intentar conseguir de que mi punta de láser me baje más o menos a nivel de la curvatura o hasta el inicio de la curvatura y de esa manera conseguir una mejor desinfección de ese tercio apical. Bien, doctor, por acá por Zoom completamos las preguntas. En Facebook Live hay unas 3 preguntas que se las voy a formular. La doctora Claudia Rodríguez pregunta si cuál es la técnica o el protocolo para la técnica fotodinámica y si la hace en fístula. Bien, yo particularmente no hago terapia fotodinámica, no me gusta utilizar fotosensibilizadores porque como les decía en la charla, los fotosensibilizadores, algunos de ellos no consiguen penetrar en todas las irregularidades del conducto y si yo no logro que ese fotosensibilizador penetre en las irregularidades, pues mucho menos voy a conseguir un efecto de liberación de oxígeno y voy a eliminar microorganismos. No he tenido una experiencia muy abundante en el uso de fotosensibilizadores para la eliminación de microorganismos y como les decía, tiene muy buenos resultados en donde el microorganismo está en contacto directo con el fotosensibilizador. Y en endodoncia pues es prácticamente muy difícil conseguir que ese fotosensibilizador esté en contacto con el microorganismo por las complejidades anatómicas del conducto radicular. Gracias, doctor. La doctora Sandra Herrera pregunta protocolo cuando hay drenaje dentro del conducto. Hola Monita, ¿cómo estás? Sé que la Monita está en Facebook. Sí, La es Monita fue correcto, sí, señor. compañera mía de la universidad, de posgrado. Para conseguir coagulación, en el caso de supuración, en el mismo setting del tablero del panel del diodo, eh, encuentras el setting establecido para conseguir la coagulación. Y es simplemente seguir el protocolo que dice coagulación, poner la punta y entrar dentro del conducto para conseguir esa coagulación. Gracias, doctor. La doctora Jessica Joana Rojas, también por Facebook, le pregunta si también activa el EDTA con el láser. No, no activo EDTA. De hecho, cuando yo hago, en la mayoría de los casos, no utilizo EDTA porque estoy haciendo activación de la solución irrigadora, estoy haciendo desinfección con el láser de diodo y cuando utilizo Herbio puedo remover ese barrido dentinario y por tanto no haría activación del EDTA. Cuando en mi protocolo de rutina decido colocar EDTA, simplemente utilizo una concentración al 17%, lo coloco dentro del conducto, espero un minuto y no hago activación. Gracias, doctor. Creo que de pronto eso resuelve una pregunta que formula el doctor Francisco Pérez. Teniendo en cuenta el aumento de temperatura, ¿esto podría causar vasodilatación y aumentar el sangrado respecto a me imagino, el parámetro de coagulación del láser de diodo? Bien, cuando tú pones, si tú tienes un aumento de temperatura a nivel del ligamento periodontal, vas a conseguir activar un mecanismo de respuesta. Y ese mecanismo de respuesta inflamatorio se traduce en primero una vasoconstricción y luego una vasodilatación que te va a producir una éstasis vascular que te va a producir un sangrado. Por tanto, lo que tú tienes que hacer es que para conseguir una hemostasia tengas una potencia no muy alta y un tiempo de contacto muy corto para que se pueda producir un efecto anticoagulante y detener el sangrado. Muy bien, doctor. El doctor Pedro Niño pregunta con referente al proceso de hacer la desinfección con láser. ¿Hay que tener cuidado con las zonas de riesgo, más que todo en molares? Bueno, de hecho, en las zonas de riesgo siempre hay que tener cuidado, ya sean molares o dientes unirradiculares con curvaturas. Nunca debemos irnos a la zona de riesgo porque la facilidad de una perforación es inminente, pero cuando ya hemos hecho una preparación del sistema de conductos radiculares, la punta que entra a desinfectar en seco pues no va a tener ninguna injerencia sobre la dentina radicular porque no tiene afinidad por la hidroxiapatita ni por el agua de la dentina y no va a producir ningún corte.
Caso contrario sucedería con el herbio. Si yo quiero pues hacer una preparación del conducto radicular con láser, pues sí correría un riesgo mucho mayor si me voy hacia la zona de peligro. Eso. Qué pena, doctor. Ya, está activando mi audio. Doctor, nuevamente agradecerle por su tiempo, por compartir su experiencia con nosotros, con nuestros usuarios MedLáser y también las personas que nos acompañaron el día de hoy, que están interesadas en conocer más de esta tecnología. Muchas gracias nuevamente, doctor, y por el momento esas son todas las preguntas que nos han formulado tanto por Zoom como por Facebook Live. Nelson, muchas gracias a todos. ¿Ah? Y bueno, a seguir dispuestos a incorporar tecnología. Si tenemos cómo, no creo que nos deba dar miedo asegurarles a nuestros pacientes un mejor tratamiento. Gracias, doctor. Nos veremos la próxima. Una feliz Vale, noche. nos vemos. Hasta luego, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. La imagen que están viendo en pantalla es referente al webinar, quinto webinar que vamos a tener de este ciclo de conferencias mañana, miércoles a las 6 de la tarde. ¿De qué manera se pueden inscribir? Nos pueden responder los correos electrónicos con sus datos, número 1, número 2. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales o enviarnos sus datos al correo electrónico info@medlaserla.com para enviarles, por lo general 10 minutos antes les enviamos el link de confirmación para que se conecten. Si no logran conectarse a través de Zoom, porque tenemos una capacidad máxima de 100 participantes, también pueden encontrarnos en Facebook como Medical Laser Latinoamérica, @medlaserla, y estaremos transmitiendo en vivo el webinar a través de nuestro fanpage. Las personas que tengan preguntas adicionales de la parte técnica o de los equipos como tal, siempre dejo abierto el seminario unos 10 minutos más para que me formulen estas preguntas. Si es necesario, les enviamos la información completa a sus correos electrónicos. Nuevamente, gracias. Los esperamos el día de mañana y estaré aquí unos 10 minutos más, como ya les dije, para resolverles inquietudes adicionales desde el punto de vista técnico. Doctora Diana Marcela, te acabé de responder la pregunta acerca del correo electrónico donde nos puedes escribir para solicitar más información.